En el año 2001, China entró en la Organización Mundial del Comercio. Fue un paso burocrático que llevaba 15 años de negociaciones. No hubo fanfarrias. No hubo discursos históricos. Pero lo que ocurrió después fue la mayor transformación económica de la historia moderna. En las 2 décadas siguientes, más de 800 millones de chinos salieron de la pobreza extrema. China pasó de ser un país agrario pobre a la segunda economía del mundo. Y el precio que el resto del mundo pagaba por prácticamente todo, desde camisetas hasta ordenadores, cayó de manera espectacular. Al mismo tiempo, comunidades industriales en Europa y América se vaciaron. Las fábricas cerraron. Los empleos se evaporaron. Y la clase media de los países ricos empezó a sentir que la globalización no estaba funcionando para ellos. Ambas cosas ocurrieron simultáneamente. Ambas son verdad. Y juntas, definen la era de la hiperglobalización. Hasta ahora hemos recorrido la historia del comercio desde las caravanas antiguas hasta las instituciones del GATT, la OMC. Hoy llegamos al periodo más intenso de globalización que el mundo haya conocido, los años 90 y 2000. Fue una era en la que cayó el muro de Berlín, se abrió China. Internet conectó al planeta y las cadenas de suministro se hicieron verdaderamente globales. El periodista Thomas Friedman lo resumió en una frase que se hizo célebre: el mundo es plano. Todo está conectado. Las distancias ya no importan. Pero, como veremos, el mundo nunca fue del todo plano. Y las distancias siguieron importando mucho más de lo que los entusiastas de la globalización querían admitir. Para entender la hiperglobalización hay que recordar dónde estaba el mundo en 1989. La Unión Soviética estaba a punto de desmoronarse. China llevaba una década de reformas económicas bajo Deng Xiaoping, pero seguía siendo una economía relativamente cerrada. India estaba sumida en su modelo de sustitución de importaciones. América Latina empezaba a salir de la década perdida de los años 80. En pocos años, todo cambió. La caída del muro de Berlín en 1989 integró a Europa del Este en la economía global. Cientos de millones de trabajadores entraron en el mercado mundial. India liberalizó su economía en 1991, abandonando décadas de proteccionismo. Y China, tras años de reformas graduales, culminó su apertura con la entrada en la OMC en 2001. De repente, la fuerza laboral efectiva del mundo se duplicó. Miles de millones de personas que habían estado fuera del sistema de comercio global entraron en él. Y estaban dispuestas a trabajar por salarios mucho más bajos que los trabajadores de los países ricos. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías hacían posible coordinar la producción a escala global. Internet permitía comunicación instantánea. Los contenedores de carga, estandarizados desde los años 60, abarataban el transporte marítimo. Los aviones de carga movían componentes de alto valor a velocidades impensables unas décadas antes. Todo esto se combinó para crear algo nuevo, las cadenas de suministro globales. Si queréis entender la globalización del siglo XXI, mirad vuestro teléfono móvil. Un iPhone se diseña en Cupertino, California. Pero sus componentes vienen de 43 países. Los procesadores se fabrican en Taiwán, por TSMC. Las pantallas OLED vienen de Samsung, en Corea del Sur. Los sensores de las cámaras son de Sony, en Japón. Los metales raros se extraen de minas en Australia, Congo y Madagascar. El ensamblaje final se hace mayoritariamente en China, en fábricas de Foxconn que emplean a cientos de miles de trabajadores. Ningún país podría fabricar un iPhone por su cuenta. El producto es, literalmente, la suma de la especialización de docenas de naciones. Esto es la hiperglobalización en su expresión más pura. Ya no se trata de que un país fabrique un producto y lo exporte a otro. Se trata de que la fabricación misma se reparte entre múltiples países. Cada país aporta el eslabón de la cadena en el que tiene ventaja comparativa. El resultado es extraordinariamente eficiente. Los precios de la electrónica, la ropa y muchos bienes de consumo han caído de forma sostenida durante décadas. Los consumidores del mundo desarrollado disfrutan de una abundancia material sin precedentes. Pero esa eficiencia tiene una contrapartida, fragilidad. Cuando cada eslabón de la cadena está en un país diferente, un problema en cualquier punto puede paralizar todo el sistema. Como el mundo descubrió brutalmente en 2020. En 2012, el economista serbio-americano Branko Milanovic publicó un gráfico que se hizo famoso con el nombre de curva del elefante. Utilizando datos de ingresos globales entre 1988 y 2008, mostró quién había ganado y quién había perdido con la globalización. El gráfico tiene forma de elefante, con un lomo alto y una trompa que sube al final. Cada punto del eje horizontal representa un grupo de ingresos a nivel mundial, desde los más pobres a la izquierda hasta los más ricos a la derecha. Los grandes ganadores fueron 2 grupos. El primero, las clases medias de Asia, especialmente China e India. Cientos de millones de personas que pasaron de la pobreza a la clase media. Son el lomo del elefante, crecimiento de ingresos del 60, 70, 80% en 20 años. El segundo, los superricos globales. El 1% más rico del mundo,
que está en la punta de la trompa del elefante. Sus ingresos también crecieron de manera espectacular. ¿Y los perdedores? La clase media y trabajadora de los países ricos. Los que están en la caída entre el lomo y la trompa. Sus ingresos apenas crecieron o incluso se estancaron durante 2 décadas. La curva del elefante cuenta una historia incómoda para todos. Para los entusiastas de la globalización, muestra que cientos de millones salieron de la pobreza. Eso es innegable y extraordinario. Para los críticos, muestra que la clase media occidental pagó el precio. Eso también es innegable. Si eliminamos a 3 países del gráfico, China, Estados Unidos y Japón, la forma de elefante casi desaparece. Lo que parece un fenómeno global es, en gran medida, la historia de cómo China se integró en la economía mundial y qué efecto tuvo eso en las clases medias de Occidente. Hay un aspecto de la globalización del que se habla menos, el movimiento de personas. La globalización del siglo XXI liberalizó el movimiento de bienes, de servicios y de capital. Pero el movimiento de personas siguió enormemente restringido. Los economistas estiman que si se eliminaran las barreras a la migración, el efecto sobre la riqueza global sería mucho mayor que la eliminación de todos los aranceles comerciales combinados. Los trabajadores que migran de países pobres a países ricos multiplican su productividad simplemente por estar en un entorno con mejor infraestructura, instituciones más sólidas y más capital disponible. Pero la migración genera resistencia política que el comercio de bienes no genera. Un contenedor de camisetas baratas llega a un puerto y nadie protesta. Una familia de inmigrantes llega a un barrio y la política se transforma. La asimetría es reveladora. El mundo abrió fronteras para las mercancías y el dinero, pero las mantuvo cerradas para las personas. Y esa asimetría es una de las grandes contradicciones de la globalización. La hiperglobalización cambió la vida cotidiana de miles de millones de personas, muchas veces sin que fueran conscientes de ello. Una familia de clase media en Madrid compra ropa más barata que hace 30 años. Come alimentos importados de todo el mundo. Tiene un teléfono con componentes de 43 países. Su nivel de consumo material es, en términos absolutos, extraordinario. Pero quizá uno de los padres trabaja en un sector expuesto a la competencia internacional y no ha visto subir su salario real en una década. Quizá el otro trabaja en un empleo precario que antes era estable. Y quizá sus hijos tendrán menos seguridad económica que ellos tuvieron. En Shenzhen, China, una familia que hace 30 años vivía en una aldea rural ahora tiene electricidad, agua corriente, educación para sus hijos y acceso a bienes de consumo que sus padres no podían imaginar. Su vida ha mejorado de manera espectacular. Pero quizá trabajan 12 horas al día en una fábrica. Quizá viven lejos de su familia porque el sistema de residencia les impide acceder a servicios públicos en la ciudad donde trabajan. La globalización mejoró la vida de unos y empeoró la de otros, y en muchos casos hizo ambas cosas a la misma persona. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la caída del muro de Berlín. La apertura de China y la revolución tecnológica crearon una era de hiperglobalización entre los años 90 y 2010. Las cadenas de suministros se hicieron verdaderamente globales, con productos que incorporaban componentes de docenas de países. Segunda, la curva del elefante de Milanovic muestra los ganadores y perdedores. Las clases medias asiáticas y los superricos globales ganaron enormemente. La clase media y trabajadora de los países ricos se estancó. Tercera, la globalización liberalizó el movimiento de bienes, servicios y capital, pero mantuvo restringido el movimiento de personas. Esa asimetría es una de sus mayores contradicciones. La globalización hizo las cosas más baratas. ¿Pero baratas, para quién? Detrás de cada ganga hay un coste que alguien más está pagando. Fábricas que se derrumban. Trabajadores que no pueden vivir de su salario. Mares contaminados donde van a morir los barcos del mundo rico. Eso, la próxima vez.